Aunque no les guste el fútbol, yo creo que para un arquitecto pues es importante reconocer muchos sitios con diferencias de posibilidad de generar eventos deportivos o inclusive algunos conciertos. Entonces pongamos, si nos imaginamos una cancha, si nos imaginamos por ahí una cancha de fútbol, que creo que la alcanzas a ver en el fondo, y nos imaginamos una techumbre encima de ese cancha de fútbol, pues yo creo que no es tan difícil que nos imaginemos también, pues tal vez la presencia de una cámara aérea, una cámara que está soportada tal vez por tres tirantes o por tres cables. Y esa cámara, pues que está volando encima de la cancha. No sé si has visto que ahora sí le hacen en las transmisiones de fútbol americano o de otros deportes, que esa cámara pues tiene la facilidad de moverse adentro de la cancha en base a los cables que tiene. En muchas ocasiones utiliza 4 cables, pero yo creo que para nuestro problema del día de hoy podríamos simplificarla a 3 cables, ¿no? Y bueno, fíjate, lo bueno de que nosotros ya pasamos por el nivel medio superior, pues es de que nos podemos imaginar cosas desde el punto de vista geométrico. Pongamos esa cancha, que yo creo que pues sí vale la pena que sepamos más o menos cuánto mide, pues tal vez yo ahí te la dibujé del orden de unos 100 metros. Puede ser que si revisamos las dimensiones reales, mida 90, ¿no? Para fútbol. Y también te la puse aquí de 60 metros de ancho, esa cancha. Por ahí, bueno, pues eso qué significa que el plafón debe de ser capaz de librar a esas dimensiones. Y como es capaz de librar esas dimensiones, pues probablemente este punto pues tenga un excedente de metros, ¿no? Tal vez tenga unos 20 metros de más. Y eso nos lleva a que ese punto de orilla de plafón o del techo, pues tal vez tenga unas coordenadas 70 en X, 0 en Y, ¿no? Y muy probablemente el otro punto del otro lado, pues tal vez tenga unos menos 70,0. Y muy probablemente en la zona media del campo, pues tal vez también quisiéramos que se abriera ese plafón para que le entre iluminación al estadio, lo que sea. Y bueno, fíjate que si contamos, tal vez si le hiciéramos suma a los cuadritos, bueno, pues te darás cuenta de que cada cuadrito significa 5 metros. Y entonces aquí yo tengo un punto que vale 0, 0 en X, 50 en Y. Ahora, esas coordenadas las estoy dando a partir de que en el centro de ese estadio, pues está el centro de nuestro sistema coordenado, X y Y. Ahora, si ahí está el centro del sistema coordenado X y Y, pues esas coordenadas ya te suenan un poquito lógicas. Probablemente en la parte de abajo tengamos 0, menos 50, ¿no? Bueno, ahí están nuestras coordenadas del plafón o del techo. Y lo bueno es de que nosotros pasamos por el nivel medio superior, es de que por ahí nos enseñaron a graficar elipses. Y si te das cuenta, pues esa elipse del techo, pues podría seguir la forma de una elipse de esas que nos enseñaron en geometría analítica, ¿no? Nada más que en geometría analítica nos decían, fíjate que esas elipses tienen la forma x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada es igual a 1. Eso yo creo que todavía lo alcanzaron a ver ustedes de forma presencial antes de que empezara la pandemia, ¿no? En el nivel medio superior. Eh, y, y resulta que esa formulita, pues prácticamente lo que nos dice es de que la distancia sobre el eje principal se va a llamar A y la distancia en la que actúa sobre el eje secundario se va a llamar B. Y con eso podemos construir nosotros la fórmula de la elipse. ¿Qué quiere decir? Que la fórmula del paño interno del techo, en nuestro caso, pues sería algo así como x cuadrada entre 70 al cuadrado, 70 al cuadrado, híjole, me quedó re feo ese cuadrado, ¿verdad? Más y cuadrada sobre 50 al cuadrado igual a 1. Y bueno, nosotros de esa expresión podríamos despejar a la y. ¿Para qué? Pues para encontrar cualquier punto sobre ese techo, donde nosotros queramos podemos colocar, pues tal vez el inicio de un cable. Y
Esos puntos los podemos saber despejando esa función que acabamos de encontrar, ¿no? Nada más hay que despejarla. Y como es una cuadrática, bueno, pues hay que más seguro utilizar una raíz. Fíjate, si yo quiero despejar a la y, me va a quedar que y cuadrada entre 50 es igual a 1 menos x cuadrada entre 70 al cuadrado. Y si quiero despejar ese 50, ay, perdón, se me olvidó, el 50 al cuadrado, pues necesito multiplicar a toda la expresión por eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que eso nos va a quedar que y cuadrada va a ser igual a, vamos a ponerlo primero, 50 al cuadrado que multiplique a 1 menos x cuadrada entre 70 al cuadrado. Cerramos. Y eso nos lleva a que la y, pues si la queremos encontrar con valores positivos y negativos, pues nos va a arrojar la raíz y la raíz nos va a dar el valor positivo y el negativo. 50 al cuadrado, bueno, pues lo podríamos sustituir. 50 al cuadrado nos da 2500. 2500 por 1 menos x al cuadrado, 70 al cuadrado. Y 70 al cuadrado, 4900, entre 4900. Y ahí tendríamos la expresión o la función que nos describe la elipse encima, por decir algo, del Estadio Azteca, por decir algo, ¿no? Yo, evidentemente que esas dimensiones yo las inventé y probablemente no correspondan al Estadio Azteca, pero nos podría decir cuánto vale la coordenada y para diferentes valores de x. Mira, vamos a hacer ese ejercicio de darle diferentes valores de x y que nos responda la calculadora, porque todo lo podemos hacer con nuestra calculadora, diferentes valores de y. Vamos a decirle que quiero sustituir 0, que quiero sustituir 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70, ¿no? Que es la máxima abscisa que puedo sustituir. Vamos a dividirlo en tramitos para que no nos perdamos. Ahí está. Y vamos a pedirle a nuestra calculadora científica que nos ayude. Yo creo que todos tenemos una calculadora científica. Si no, pues mira, aquí te la muestro, una de aplicación. A veces las de aplicación no son, pues digamos, lo mejor del mundo, pero nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, fíjate, lo más seguro es que tú tienes una calculadora científica y en esas calculadoras científicas nos podemos meter a la tecla MODE, que está en la parte superior derecha. MODE o modo, ¿no? En esta yo le voy a dar al modo y después me da unas opciones, ¿no? Si quiero hacer matrices, que si quiero hacer una tabla. Pues le voy a decir que quiero hacer una tabla. En algunas calculadoras es el modo 3, en algunas otras es el modo 7. Yo espero que ustedes ocupen su calculadora científica, ¿no? A pesar de la pandemia. Bueno, y después nos dice, oye, ¿qué función quieres que evaluar? Le voy a decir, quiero que me evalúes una raíz que incluye un 2500 y que ese 2500 voy a multiplicar a un paréntesis que incluya un 1 menos, paréntesis, alfa x al cuadrado entre 4900. Cierro mi paréntesis del término de x cuadrado entre 4900. Luego cierro mi paréntesis que empezó con el 1 y pues ya no tengo nada más que cerrar. Le doy igual y me dice, oye, ¿quieres que se te grafique nada más una primera función, una f de x, o quieres que te grafique dos? La primera función, la f de x, pues es la y. La g de x, pues no es necesario que la grafique, no me estoy viendo obligado a graficar una segunda función, entonces le pongo el 0, ¿no? Y le doy otra vuelta igual. Me dice, ¿dónde empiezo? Ah, pues quiero que empieces en 0. Dice, ¿dónde acabo? Ah, pues quiero que acabes en 70. Y luego me dice, ¿de cuánto doy los pasitos? Ah, pues de 10 unidades. Cada 10 metros quiero que me digas cuánto vale esa función y. Y entonces le doy igual y te darás cuenta de que ya me dio la calculadora muchos resultados. ¿Qué quiere decir? Que la calculadora se puso a sustituir x igual a 10, x igual a 20, x igual a 30 y pues nosotros ya podemos aquí anotar esos resultados. 50, 49 punto, vamos a dejarlo a un decimal nada más, 49.5, después un 47.9, después un 45.2
Después me dice la calculadora que sustituyó el 40 y que le dio 41.0. Después sustituyó el 50 y le dio 34.99. 34.99. Y que sustituyó el 60 y le dio 25 y 25.7, y que sustituyó el 70 y le dio 0. Bueno, con esos valores, ¿qué podríamos hacer? Vamos a olvidarnos ahorita de esta calculadora. Con esos valores, ¿qué podríamos hacer? Pues encontrar los puntos exactos que describen nuestro plafón o nuestro techo. El paño interno del techo. Fíjate, para 10 metros hacia la derecha, nos está diciendo, tu ordenada Y va a valer 49.5. Para 20 metros, tu ordenada Y va a valer 47.9. Para 20 metros. Para 30 metros va a valer 45.2. Para 40 metros va a valer 41.0. Y para 50 metros va a valer 34.9, o sea, prácticamente un 35. Eso nos da la oportunidad, esas dimensiones nos da la oportunidad de que el campo pueda medir 60 metros de ancho sin que, digamos, le estorbe el plafón. De por sí no le estorba, ¿no? Pero si fuera parte de nuestro diseño buscar que ese punto quedara fuera del campo, bueno, pues ya lo está haciendo. Ahora, si yo quisiera graficar el punto de 50, el de 60 metros, pues me va a dar un 25, y si quiero graficar el de 70, pues me da 0. Aquí como que parece que nos hace falta precisión. Entonces lo que tendríamos que hacer sería pedirle a la calculadora otros valores intermedios, ¿no? Y disculpen, me equivoqué de botón para cerrar y cerré mi aplicación de Zoom. Bueno, déjenme volver a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Pantalla. Ahí estamos. Y la que tenía yo que cerrar era la calculadora para pedirle la calculadora grande. Ok. Entonces, a pesar de que yo ya tengo graficados varios puntos, pues me hacen falta 2. Entonces me vuelvo a meter al modo tabla. Híjole, me borró la impresión. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero que me des los valores de esta expresión. Es 2500 multiplicado por 1 menos, paréntesis, alfa x, alfa x, alfa x al cuadrado entre 4900. Cierro mi paréntesis del término de la x cuadrada entre 4900, cierro el segundo paréntesis y ya no tengo nada más que hacer. Le digo que quiero evaluar mi función, pero ahora como quiero ser un poquito más fino, le voy a decir que la evalúe desde 50 hasta 70 y que la evalúe a cada 5 metros para darle más puntos al final. Y mira, te darás cuenta que en 55, pues tiene una altura de 30.9. Si quisiera, yo aquí lo podría hacer, diferentes valores de X. En 55 vale 30.9. En 65 vale 18.55. Bueno, pues en 65 vale 18.55. Y con eso digamos que puedo dibujar bien mi, mi, eh, mi curva superior del plafón del estadio, ¿no? Ok. Tú recordarás que estos resultados de una raíz pues, tienen un valor positivo y negativo. Y ese valor positivo y negativo me daría los mismos valores, pero ahora
en la parte de abajo del plafón del estadio. Y recordarás que también una X que elevo al cuadrado, como es esta que tenemos en esta parte de la ecuación, pues aunque sea valores negativos, también me va a volver a dar lo mismo. Y de esa forma, pues estaríamos encontrando los valores del otro lado del plafón, del otro, en la portería norte o en la portería sur, por decirlo de alguna forma. Bueno, ahora una pregunta. Una pregunta. Ahorita lo único que hemos planteado como idea es esa curva, esa Y, define el plafón que está encima de un estadio. Y con eso puedo saber las coordenadas en cualquier punto del plafón. ¿Para qué lo estoy haciendo? Ah, pues porque me interesa desarrollar con ustedes un problema en el que consideremos una cámara que está volando arriba del estadio, una cámara que está siendo jalada por, por un cable. Ese cable, ese cable, digamos que va a estar jalando, va siendo jalado por un punto aquí, por otro punto acá, por otro punto acá, por decirte algo. Y ahorita vamos a encontrar un equilibrio en 3 dimensiones. Pero hasta este momento donde nada más hemos descrito cómo encontrar los puntos en el plafón del estadio, ¿cómo ven? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Sí, profe. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, pues entonces, este cálculo de los puntos que hay encima del estadio, pues yo creo que nos sirve para recordar nuestras clases de geometría analítica, pero lo podemos dejar aquí abajo, ¿no? Y tal vez lo único que sí nos interese sea esta tabla, la voy a poner por aquí arribita, para, híjole, para tomar alguno de esos datos, ¿no? Bueno, ahora pues vamos a plantear nuestro problema. Vamos a plantear nuestro problema. Fíjense, digamos que desde el punto de vista de estática, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Alguien que nos quiera decir alguna coordenada de X donde quiera poner un anclaje de la cámara? O sea, que nos quiera decir, yo quiero que el primer punto de donde se agarre la cámara tenga estas coordenadas. O, ¿cómo ven? Alguien que nos quiera decir entre 0 y 70, ¿qué valor le gusta? ¿27? Ah, bueno, 27. Una pregunta, ¿te lo puedo aproximar a 30 para aprovechar la tablita? Sí, profe, está bien. Va. Van a decir, pues ya. Bueno, a ver, fíjense. Esas coordenadas nos sirvieron nada más para encontrar nuestro plafón, ¿no? Entonces, fíjense, aprovechando el comentario del compañero, pues resulta que si yo mido 10, 20, 30 unidades, pues me voy a encontrar con este punto. Y ese punto va a tener de coordenadas 30, ya sabemos la Y, 30,45.2, coma. Esa va a ser mi coordenada X, mi coordenada y me falta la coordenada Z. Y ahí yo creo que podemos ubicar el punto, si gustan, el punto A. Ahora, ¿alguien más nos quiere regalar otra coordenada? Digamos que si ese va a ser uno de nuestros puntos, pues probablemente otro punto quede tal vez por aquí abajo, o por acá, ¿no? ¿Alguien que nos quiera regalar otra coordenada? ¿60? Un 60. ¿Cómo ves si nuestro punto que valga 60 esté ubicado por abajo? Fíjate, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bueno, por aquí estaría nuestro punto de 60, ¿no? Entonces, fíjate que sería 60 en X, y para 60 en X nosotros tendríamos una coordenada de 25.7, pero ahora por abajo, ¿no? Entonces, menos 25
punto 7, X, y la coordenada Z, ahorita se la ponemos. Okay. Y ahí vamos a tener un punto B. Resulta que de ahí, de esos dos puntos, el B y el A, vamos a jalar una cámara. Esa cámara que nosotros vamos a estar jalando, pues lo lógico es de que tenga otro punto del otro lado en donde se pudiera anclar, ¿no? Vamos a ponerles una pregunta. ¿Alguien nos quiere dar la coordenada de la cámara? Puede ser valor negativo. De hecho, yo creo que nos convendría un valor negativo. Como dónde quieren ubicar esa cámara ahorita, ¿no? O ya se las ubico, fíjense. Voy a poner la cámara aquí, ¿no? Voy a poner la cámara aquí, porque es de esa posición, digamos que podría hacer zoom hacia esa portería, ¿no? Van a tirar un tiro libre y lo que se puede. Entonces ahí está mi cámara. Le voy a poner la letra O y vamos a ponerle de coordenadas -10. -10, porque mira, aquí hay dos cuadritos. Entonces serían -10 y hay 4 cuadritos hacia arriba, coma 20, coma una buena elevación para que no intervenga en el juego, pues tal vez serían unos 10 metros, ¿no? 10 metros de alto. Ahí podemos estar nuestra cámara. Cámara. Ok, una cámara Spider-Cam. Y a ese punto resulta que va a llegar un cable que viene desde el punto A y a ese punto también va a llegar un cable que viene desde el punto B. Bueno, ustedes ya entenderán conmigo que esos dos cables pues necesitan algún otro punto del otro lado en donde colgarse. Si quieren, pues lo colgamos de aquí, ¿no? O si quieren, lo colgamos de por acá. ¿Cómo ven? Yo creo que la tercera coordenada pues podría ser como un 50, si gustan, para que no se repita. ¿Y de dónde la quieren colgar? ¿De esta parte del 50 con una coordenada positiva en Y o de 50 con una coordenada negativa en Y? Yo creo que no, hasta por un poquito de educación habría que ponerla por arriba. Vas a ponerla por acá. Ponerla por acá. Un punto C que tenga de coordenadas, si gustan, 65, 18 menos 65, 18.55 XY, Z. Ahora, imaginemos nosotros el Estadio Azteca. A mí, si se dan cuenta, ese problema que nos estamos imaginando entre todos, pues yo creo que nos lleva a plantearnos la posibilidad de un problema real. Una pregunta, ¿cuánto tiene el Estadio Azteca de alto? ¿Cómo cuánto se les ocurre? No, es pregunta, nunca han ido a la Azteca. Pues no sé, unos 60 metros. 60 metros, a ver, vamos a ver, 60 entre pisos de 250, significa que sería un edificio de 24 niveles. No sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de llegar a la butaca más alta del Estadio Azteca y subir un edificio de 24 niveles sería bastante agotador. Yo lo busqué hace rato y a mí por ahí me salió un número de 40, que sería un edificio de 16 niveles. Entonces, ¿cómo ven si le consideramos una altura de 40 metros al plafón? Entonces, esa altura de 40 metros de altura, pues entonces significa que nos va a dar las coordenadas Z del punto C, la coordenada Z del punto A y la coordenada Z del punto B. Ahí ya tenemos nuestros puntos con coordenadas, ¿sale? Ahora, de esos puntos están jalando cables hacia el punto O el punto origen. Ahora eso, ustedes me van a decir, ay, pero está medio tocado el problema, ¿no? Bueno, sí, entiendo que está un poquito tocado, pero ya tenemos nuestras coordenadas. Ya que tenemos nuestras coordenadas, pues podríamos olvidarnos de esta tablita y acomodarla en un mejor lugar, ¿no? Ahora, regresamos a nuestro problema
Y resulta que la última vez que nosotros nos vimos algo acerca de vectores unitarios y de vectores de dirección. Entonces, no sé si tú recuerdas que nosotros escribíamos que una fuerza la podríamos escribir como la magnitud de la fuerza multiplicada por el vector unitario de esa fuerza. Y lo bonito de ese vector unitario era que medía de longitud 1. Ahora, así como podemos escribir una fuerza, también podemos escribir un vector de dirección. El vector de dirección, digamos que nada más sabe hacia dónde va, no tiene magnitud de fuerza. Y ese vector de dirección puede ser la dirección de A. Bueno, pues también lo escribiríamos como el vector, como la magnitud de dirección o la distancia A multiplicada por el unitario de la fuerza A. Bueno, pues podemos aprovechar ese par de expresiones para encontrar la fuerza que actúa sobre cada cable. Ahora, antes de llegar a eso, me gustaría escribirte que el vector de dirección, ese vector de dirección, ya sea de A, de B o de C, nosotros lo podríamos escribir como la coordenada X final menos la coordenada X origen en el campo de las I's, más la coordenada Y final menos la coordenada Y origen en el campo de las J's, y más la coordenada Z final menos la coordenada Z origen en el campo de las K's. Y de esa forma podríamos escribir la distancia que hay de un punto a otro. Ojo, te voy a poner por aquí que este es el de distancia. Si logramos hacer eso, pues vamos a saber la distancia en X, la distancia en Y y la distancia en Z. Y después nosotros podríamos encontrar la distancia como la raíz de la componente en X, o sea, del incremento en X al cuadrado, más el incremento en Y al cuadrado, más el incremento en Z al cuadrado. Y con eso podríamos saber la distancia que hay entre la cámara y cada uno de los puntos. Como último paso y antes de llegar al equilibrio, nosotros podríamos encontrar el unitario de A al dividir el vector A entre su magnitud. Y ya que tenemos el unitario, podemos establecer el equilibrio. Bueno, entonces, fíjense, lo más importante de muchas cosas en la vida es que nos lo podamos imaginar. Entonces, yo creo que muchos de ustedes probablemente ya se lo imaginaron, pero algunos otros no. Entonces, lo que yo pues estoy tal vez tratando de plasmar o tratando de pedirles que ustedes se imaginen, pues es que aquí tenemos las columnas tal vez del Azteca, después vendrían tal vez nuestras tribunas, donde la gente se sienta y grita y se emociona, ¿no? Ellos no juegan, pero se emocionan. Y de ese par de tribunas, con sus respectivos plafones, o sus techos, bueno, de ese par de tribunas están saliendo, o de los plafones más bien, unos cables que están sosteniendo una cámara. Son 3 cables. Ahí anda una camarita que permite, pues, meternos en la jugada, ¿no? Meternos en el juego. Okay. Alguien en el mundo, alguien tiene que calcular si este cable resiste o no. Y no creo que lo haga el contador del estadio, ¿verdad? O el administrador del estadio. Para eso, pues, tienen algún grupo de ingenieros. Oye, ¿resiste el cable o no? Pues no sé, hay que tirarlo a ver si aguanta. No, pues bueno, podemos calcular cuánta es la fuerza que va a pasar por ese cable. Bueno, y entonces ese es nuestro planteamiento del problema. Bueno, vamos para allá. Fíjense que, así como les acabo de distancias, pues resulta que la distancia del vector A, nosotros la podemos escribir como la X del final menos la X del origen. Eso nos llevaría a la X en A, que vale 30, menos la X del origen, que vale menos 10. Y eso sería en el campo de las I's. Luego sería más la Y del final. La Y del final vale
vale 45.2 menos la Y del origen, o sea, de la cámara, que vale 20. Y eso sería en el campo de las Jotas. Y luego tendríamos que sumar la Z del final, que sería un 40, menos la Z de la cámara, es decir, 10. Y eso sería la K. ¿Ya está? Okay. Ahora, después nosotros también podríamos escribir la distancia hacia B desde la cámara. La X de B vale 60, menos la X de la cámara, que vale 10. Ahí tendría el campo de la cis, más la Y de la cámara, la Y del punto B, o sea, del final, que vale menos 25.7, menos la Y de la cámara, que vale 20, J, más la Z del plafón, a donde va a llegar en B, que vale 40, menos 10, que va a ser la altura de la cámara, K. Y de la misma forma, pues encontraríamos el vector de distancias. Estos son vectores de distancia, ¿no? Serían distancias. Distancias. Ahí está. Y entonces, mi coordenada final en C vale, me parece que 65. Ahí está. Vale 65. Entonces sería 65 menos la coordenada. Ah, pero es negativo ese 65. Este es negativo. Bueno, menos 65 menos la coordenada de la cámara, menos 10, cierro, y más la coordenada en Y de ese punto C, que vale 18.55, menos la coordenada Y de la cámara, que vale 20, J, y luego más la coordenada Y del plafón en C, que vale 60, 40, menos 10, K. Y ahí están nuestros tres vectores de distancia. Hay operaciones que todavía podríamos hacer para simplificarlos y para que le entendamos más, ¿no? Fíjense, la distancia desde A hasta la cámara en X nos llevaría a una distancia de 40 metros, y la distancia desde A hasta la cámara en Y pues nos daría 25 metros J más 25.2 metros J. La distancia desde la cámara desde el plafón hasta la cámara en Z, pues serían más 30J, ¿no? Más 30K, perdón. Es decir, nada más estoy operando nuestro primer renglón. Ahora, si hago lo mismo para el segundo renglón, pues voy a encontrar las distancias que hay desde el punto B hasta la cámara. En X, pues serían 70 metros en Y, más 45.7 metros en J y 30 metros en K. Y la distancia hacia el vector C, hacia el punto C y la cámara, pues va a estar dada por 55 metros. 55 metros en Y. En J me parece que hay 1.20 menos 20 menos 18.55 son 1.45, ¿no? Menos 1.45 en J y otra vuelta 30 metros en K. Creo que el último valor de X debe de ser negativo. Déjenme mover esto. A ver.
Me parece que, déjeme corregir este valor, este 45 también debe de ser negativo. Ahí está. Ya estamos. ¿Cómo ven? Es pregunta, ¿eh? Yo creo que sí vale la pena que lo repensemos o que nos lo imaginemos. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo con esas distancias en X, en Y y en Z de, de esos vectores que salen desde la cámara y que llegan hasta A, que llegan hasta B y que llegan hasta C? Sí, profe. ¿Seguro, seguro? Sí, profe. Sí. Bueno, en teoría, pues tal vez, fíjense, por acá, habemos 30 personas, lo cual significa que hay como unos 60 ojos sobre nuestro problema, ¿no? Y esos 60 ojos, pues, ojalá y no nos estemos equivocando. Si nos equivocáramos, pues ni modo, ¿no? Probablemente habrá que corregir. Pero bueno, ahí tenemos nuestros 3 vectores de distancia. Y fíjate que esa distancia en X, en Y y en Z, pues parece que no nos dice gran cosa. Y entonces, con esas 3 expresiones, nosotros podríamos calcular las distancias que actúan, hacia cada punto mediante esa expresión. Y ya lo tenemos. ¿Qué sería? Elevar el 40 al cuadrado, el 25.2 al cuadrado y el 30 al cuadrado y obtener su resultado, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Para encontrar la magnitud de la distancia A, la magnitud de la distancia B y la magnitud de la distancia C. Entonces, fíjate, la distancia A en una magnitud va a valer 40 al cuadrado más 25.2 al cuadrado más 30 al cuadrado. Eso a mí me dio 3135.04. Si le saco la raíz, pues me da que la distancia entre la cámara y el punto A es de 55.91. 55.91, inclusive 99.14. Ese valor yo creo que nos conviene guardarlo en la memoria. Si ustedes tienen una calculadora científica, podrían ponerle Shift STO A para que lo guarden en la memoria. ¿Por qué razón? Porque de esa forma podríamos de una vez encontrar el unitario de A. Si ahora divido 40, que es la distancia en X, entre 55.9914, que por eso yo les decía que tal vez lo guardaran en la memoria, bueno, pues resulta que nos va a dar que el unitario de A vale 0.7144 y más. Ahora el 25.2 lo divido entre la distancia A y pues resulta que me da más 0.4501 J más, si divido 30 entre la distancia A, me va a dar 0.53, 0.5358 K. Ay, apenas 53, déjenme volver a escribirlo. 5358 K. Bueno, ahí está nuestro vector unitario A. De la misma forma, podríamos encontrar la distancia B. ¿Cómo? Pues elevando con nuestra calculadora 70 al cuadrado más 45.7. Bueno, podría ser negativo, pero a la hora de elevarlo al cuadrado es positivo, ¿no? Más 30 al cuadrado. Y a mí me dio 5.845.7. Si le saco raíz a ese valor, me da que la distancia entre la cámara y B vale 76.457, ¿no? Yo también lo voy a guardar en mi memoria como un resultado B
Y hago lo mismo, divido 70 entre la magnitud de B y me va a dar que el unitario de B vale 0.9155 veces I más, ahora divido menos 45, menos 45.7 entre alfa B, o la magnitud de B, y me va a dar un valor negativo, menos 0.59, 0.5977. J. Y luego si divido 30 entre alfa B, pues a mí me dio más 0.3924. Hacemos lo mismo con C. La distancia hacia C va a ser igual a la raíz de 55 al cuadrado más 1.45 al cuadrado más 30 al cuadrado. Y resulta que ese valor adentro de la raíz me da 3.927. Le sacamos la raíz y me da de 62 metros. Un cable que mide 62 metros. 62.667, ¿no? Y con eso podemos encontrar el unitario de C. Fíjate que ese unitario de C a mí me dio menos 55. Menos 55 entre la magnitud de C, a mí me da menos 0.87, 8777. Y luego un menos 0.023. Y nuestro último coeficiente nos da de 0.4787. Fíjense, con esos valores, alguien podría decir que es un mucho de papaya. Bueno, sí. Con esos valores, resulta que ya sabemos las direcciones que toma a partir de del nodo de la cámara hacia el punto A, hacia el punto B, hacia el punto C. Y lo que nos está haciendo falta es el vector unitario que va hacia abajo, el vector que va a cargar a la cámara. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, no sé si lo estén, pues déjenme plantearles algo. ¿Están de acuerdo conmigo que el vector que va hacia abajo le podríamos llamar el unitario del peso? Y ese vector que va hacia abajo, pues resulta que no se va a mover nada en X, no se va a mover nada en J o en y toda la fuerza va a ir hacia abajo, hacia menos K, menos 1K. Entonces, pues resulta que cumple con el requisito para vectores unitarios. Unitarios. ¿Cuál es su requisito? Pues que valgan una unidad. Bueno, ahí están nuestros vectores unitarios. Pregunta. ¿Sabemos de dónde salieron los vectores unitarios? Yo te lo pregunto, profe. Uh-huh. Ya ve que tiene el DA y que lo divide en un número para sacar los unitarios. Ajá. ¿En qué lo divide? Ya. Dividimos el 40. Ajá. 40 entre 55. Ya. Lo está haciendo al revés. Ya entendí. Va. Y ese me da el 71. Va. Qué bueno. Gracias, profe. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Salgamos de la duda, ¿no? Fíjense, ahora hacemos, si quieres, experimentalo por acá. 55 entre 62 te debe de dar el 87.87. Sí, ya me dio. Va. Eso es bueno. Gracias, Eso es profe. bueno. Bueno. Y bueno, ahora, la pregunta de aquí tal vez sería, bueno, ¿y para qué hacemos eso? Pues nada más porque el profesor lo quiso, ¿no? No, no es cierto. No,
Hacemos eso porque fíjate que cuando nosotros establecimos el equilibrio en 2 dimensiones, pues probablemente teníamos un cable que iba para acá y otro para acá. Y nosotros lo que hicimos en esa ocasión fue que dijimos, pues la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Y en esa ocasión lo que nosotros decíamos era, pues no sé cuánto vale el vector A, pero voy a multiplicar A por el coseno de alfa, tal vez un menos un B por el coseno de beta, ¿no? Y beta. Bueno, pues hagan de cuenta que ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer en 3 dimensiones. Y como lo vamos a hacer en 3 dimensiones, pues digamos que estos valores del coseno con respecto al eje de las X o el coseno con respecto al eje de las Y, pues ya los tenemos aquí encontrados. Aquí ya los tenemos, lo que la vez pasada decíamos que se llamaban cosenos directores. No sé cuánto sea el ángulo que forma el vector A con respecto a la X, pero sé que su coseno me da 0.71. No sé cuánto sea el ángulo que vale el ángulo entre el cable B y el eje de las Y, no sé cuánto valga el ángulo, pero sé que su coseno vale 0.45. Y tampoco sé cuánto vale el coseno entre el vector A y el vector y el eje de las Z, pero sé que su coseno vale 0.53. Entonces, dicho de otra forma, ya tenemos con los unitarios los cosenos directores. El unitario también está hecho a partir de cosenos directores. Y entonces eso nos va a permitir plantear el equilibrio. Además nos está haciendo falta un valor. Ahorita te platico cuál. Fíjate, entonces con estos unitarios, nosotros podríamos, te voy a tomar el plumón azul. A pesar de que no sabemos cuánto vale el vector A, pues lo podríamos expresar sumando esa región que acabo de señalar para X. Y mira, te diría, la sumatoria de fuerzas en X de nuestro problema tiene que ser igual a 0. Quiero que se quede por un instante quieta la cámara, ¿sale? No sé con cuánto vale la fuerza A, pero sé que A por 0.71, voy a ponerlo del otro lado, A por 0.7144 me va a dar el componente en X de A. Y también sé que al añadirle el componente en X de B, es decir, 0.9155, pues ya tengo dos fuerzas jalando sobre el eje de las X. Y me hace falta la tercera fuerza, que tampoco sé cuánto vale, pero que sé que su componente vale menos 0.8777 veces B, veces C. Y la cámara, el vector de la cámara no jala en X, entonces pues ya esto lo podemos igualar a 0. Y ahí tenemos una primera ecuación. Ahora, si nosotros planteamos una sumatoria de fuerzas en Y, pues podríamos hacer lo mismo, pero con los valores de Y. Y entonces, mira, resulta que 0.450 de 0.1 de A más, menos 0.5977 de B menos 0.23, 0.23 de C, me va a dar igual a 0. Ya tengo dos sumatorias, pero nuestro problema, así como dice nuestro título por allá arriba, es tratar de encontrar el equilibrio en 3 dimensiones. Entonces, la tercera dimensión, pues la vamos a sacar ahorita como sumatoria de fuerzas en Z, igual a 0. Y voy a tomar estos términos K. ¿Qué quiere decir? Que voy a escribir mi expresión que diga que 0.5358 de A más 0.3924 de B más 0.4787 de C
menos el, el 100% de la carga, el 100% del vector W, me debe de dar 0. El 100% del vector W. ¿Cuánto pesa una cámara? ¿Cuánto pesa una cámara profesional, digamos, que le va a servir a Televisa o TV Azteca para hacer muchísimas transmisiones? Ah, pues probablemente podríamos nosotros considerar que el peso de esa cámara que le va a servir por 15 años a esa televisora, pues lo podríamos considerar tal vez del orden de unos 10 kilos. ¿Sale? Una cámara profesional pues pesa 10 kilos, tal vez lo de medio garrafón, ¿sale? Bueno, entonces en lugar de ponerle -1, le voy a poner -1 por 10, me va a dar aquí menos 10 kilos, ¿no? Menos 10 kilos. Y ahora, no sé si lo alcances a ver o no, yo creo que sí lo alcances a ver, pues resulta que de esas sumas que hicimos, en donde estamos estableciendo el equilibrio, a partir de aquí, esto que tenemos a la derecha es el equilibrio. Ah, pues resulta que es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Otra vez, perdón. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué significa eso? Pues que hay que buscar la forma de resolverlas. Algunos de ustedes me dirán, bueno, pues lo podemos meter a la calculadora. Sí, se lo podemos meter a la calculadora. Pero yo creo que lo más correcto para nosotros en esta materia, que lo que busca es que estandaricemos nuestros conocimientos de nivel medio superior y que pues nos imaginemos cosas, pues yo creo que lo más correcto sería tratar de encontrarle una solución a mano, ¿no? Despejando. Entonces le voy a decir a mi lector, fíjate, pregunta, ¿hasta aquí vamos bien? Hasta antes de empezar a resolver el sistema de ecuaciones. Sí, Bueno, entonces, fíjate, a la primera expresión la podemos bautizar como ecuación 1, a esta la podemos bautizar como ecuación 2 y a esta la podemos bautizar como ecuación 3. Entonces le puedo decir a mi lector, fíjate que de la expresión 1 yo voy a despejar al término A. Entonces, si yo despejo a A de la expresión 1, me va a quedar que A va a ser igual. Sí, yo creo que lo voy a hacer en 2 pasos, ¿sale? 0.7144 de A es igual a 0.87, no, 0. Nos vamos por orden. 0.7144 de A va a valer igual a menos 0.9155 de B. Estaba sumando, pasó del otro lado restando. Más 0.8777 veces C. Estaba restando, pasa sumando. Y ahora si quiero despejar a la A, pues me va a quedar, ambos términos hay que dividirlos entre 0.7144. Si yo divido 0.9155 entre 0.7144, me va a dar de resultado 1. Menos 1.2815 B más 0.8777 entre 0.7144. Eso nos va a dar de resultado 1.22. 86. Ahí está. Ya encontré una ecuación parcial. Ahora, eso es lo más que puedo hacer para despejar de la primera expresión A. Si quieres, a este le podemos llamar expresión 1A, porque viene derivada de la 1, ¿sale? Ahora, de la expresión 2, también podríamos despejar a la A. Si quieres, ahora lo hacemos en un solo paso. Fíjate que esa expresión 2, no, yo creo que mejor lo hacemos pasito a pasito, ¿no?
nos va a quedar 0.4501 A es igual a 0.5977, ahora positivo veces B, más 0.0231 veces C, también positivo, ¿no? Ahora, si bajamos nuestro coeficiente que está multiplicando A, pues nos va a quedar que A es igual a 1.32, 79 veces B, más 0.0513 veces C. Y a esta la podríamos bautizar como la expresión 2A. Despejamos a la A de la expresión 2. Okay. Y podríamos hacer lo mismo con la tercera igualdad. Le podríamos decir también a nuestro lector que de la función 3 vamos a despejar a la A. Fíjate, nos va a quedar que 0.5358 veces A, que vas a ponerle una pequeña línea para que nadie se confunda, que es un paso distinto. Bueno, 0.5358 veces A es igual a menos 0.3924 B menos 0.4787 C más 10 kilos. Ok, ahora despejamos a la A y nos va a quedar 39, 24, 53, 58. Nos va a quedar 0.73 24 B menos 0.8734 C más 18.66 kilos. Ahí está. Y esa le podríamos igual poner un límite y llamarle que esa va a ser nuestra expresión 3 veces A de la tercera, ¿no? Ok. Ahora, fíjate, ¿para qué hice eso? Ah, pues para hacer una igualación. Ya ves que una forma de eliminar variables es igualarla. Entonces, a partir de estos valores, le voy a decir a mi lector que voy ahora a igualar. Igualando, yo creo que incluso hasta lo voy a poner hasta muy, muy a la izquierda. Igualando la expresión 1A con la expresión 2A. Bueno, pues eso me llevaría a tener un menos 1.2815 veces B más 1.2286 veces C igual a 1.3279 veces B y más 0.0513 veces C. Fíjate que en esa expresión nada más tengo dos variables, ya eliminé una. Y bueno, como tengo dos variables, pues podría tratar de despejar de ella a una de las dos, podríamos despejar a la B. Si yo quisiera despejar a la B, pues yo creo que este término de C me estorba, lo pasamos del otro lado y nos va a quedar menos 1.2815 veces B igual a 1.32. Fíjate, ese término de B, bueno, los dos subrayados los vamos a mandar a la derecha, los dos sin subrayar a la izquierda. Entonces, hay que pasar el término de B a la izquierda y nos quedaría menos 1.3279 veces B igual a menos 1.2286 veces C más 0.0513 veces C. Y ya la vamos a poder agrupar.
del lado izquierdo nos van a quedar términos de B, que nos va a dar 1.3279 más 1.2815, nos va a dar un total de menos 2.6094 veces B, igual a menos 1, menos 1.1773 veces C. Y bueno, la ventaja de eso es de que podríamos hacer un último despeje y tener que B es igual a la división, ¿no? Eso nos va a dar un valor positivo de 0.45 4512 SC. Fíjense, esta expresión ya nada más me pone a B en función de C. Si quieres, a esta le podemos llamar expresión, yo creo que vale la pena que ya cambiemos a una expresión 4, y nos va a servir para igualarla con lo que nos dé de resultado la igualación, te voy a poner por acá, igualando la 2A con la 3A. Si quieres eso lo hacemos de otro colorcito para que nos quede claro que es otro rollo, ¿no? Fíjate, ¿por qué la podemos igualar? Porque decimos que A es igual a A. Entonces, podemos decir que 1.3279 veces B más 0.0513 veces C es igual a menos 0.7324 veces B menos 0.8734 veces C más 18.66 kilogramos. Ok. Ahora, vamos a hacer lo mismo. Vamos a mandar los términos de B del lado izquierdo de la igualdad y los términos de C del otro lado, ¿no? Entonces nos va a quedar que 1.3279 veces B más 0.7324 veces B va a ser igual a menos 0.513 3 veces C, era positivo, lo pasé del otro lado negativo, menos 0.8734 veces C, más 18.66 kilogramos. Ok. Ahora, resulta que podemos agrupar las Bs, y eso nos lleva a 1.3279 más 0.7324. La suma de esas dos Bs nos va a dar un 2.060 veces B, igual a bueno, creo que el 60, creo que estoy omitiendo un resultado, 63. Okay. Igual a menos 0.0513 más 0.8734. Bueno, a mí me dio menos 0.9247 veces C más 18.66 kilogramos. Y de aquí podemos despejar a la B. Y resulta que de esa B nos va a quedar menos 0.4488 veces C más 8.73 kilogramos. Ok, pero fíjate, otra vuelta, ya tenemos una expresión en función de C, de B en función de C. Y a esta la podemos bautizar como expresión 5. Y la gran ventaja es de que ahora, si le hacemos un poquito de zoom, pues nos podemos poner valientes, gloriosos, y decir que vamos a igualar la expresión 4 con la expresión 5.
¿Por qué? Pues porque las dos tienen A a la B. Entonces, pues B tiene que ser igual a B. Y me va a quedar que 0.4512 veces C es igual a menos 0.4488 veces C más 8.736 kilogramos. Ahora, ¿qué hacemos con esta? Pues mandamos al término C del otro lado, ¿no? Al lado izquierdo de la igualdad. Y como va a pasar este término que te subrayo, va a pasar positivo, pues hay que sumar 0.4488 más 0.4512 y nos va a dar un total de 0.9 veces C, igual a 8.736 kilogramos. Nuestra C nos va a dar de 8.736 entre 0.9. Resulta que la fuerza que pasa por el cable C, vale 9.70 kilos. Y ya encontramos la fuerza en cable C. Ok, ahora ya que tenemos eso, pues nos le quedamos viendo a las dos expresiones, a la 4 y a la 5, y podríamos sustituir, yo creo que en la expresión número 4, ¿no? Entonces le vamos a decir que a nuestro lector que vamos a sustituir en la expresión 4, y resulta que si multiplicamos 9.70 por 0.4512, pues nos daría que la fuerza en el cable B ahora va a ser de 4.37 kilogramos. 4.37, alguien diría 37.9, ¿no? Al igual que el 9.70 es 9.77. Bueno, ahí está, ya tenemos la fuerza en el cable B. Y lo único que nos está haciendo falta, pues, es encontrar la fuerza que hay en el cable A. Y para eso nosotros tendríamos que tal vez recuperar alguna de las tres expresiones que derivamos y para encontrar A. Yo creo que nos podría utilizar la primera. La voy a copiar porque soy un poquito flojo. La voy a copiar y la voy a pegar aquí abajito. Y entonces le voy a decir a mi lector que voy a sustituir en la expresión 1A. Le digo aquí a mi lector, fíjate, soy un poquito flojo y quiero sustituir C y B en la expresión 1A, que es la que tenemos ahí planteada. Entonces nos va a quedar que la fuerza en A va a ser igual a menos 1.2815, que multiplica a 4.379 kilogramos, más 1.22 y 1.2286 por 9.70 kilogramos. 77 kilogramos. Ok. Y entonces eso nos va a dar que A va a valer menos 5.61, 61.2 kilogramos más 9.2286 por 9.77 más 11.92, 6 kilogramos. Bueno, pues que la fuerza en A vale 6.31 kilogramos. Fuerza en cable A. Y pues mira, ahí ya nuestro sistema ya lo resolvimos, ¿no? Resulta que la cámara pesaba 10 kilos hacia abajo, 10 kilos hacia abajo, y que el cable A está jalando con 6.31. ¿Te acuerdas que iba hacia arriba y hacia la derecha? El segundo cable jalaba hacia
hacia la parte positiva de las X, pero en su zona negativa de las Y. El segundo cable estaba jalando con 4.37 kilos y el tercer cable está jalando con 9.70 kilos. Fíjate que yo en alguna otra sesión te decía que el cable que estuviera más alto era el que iba a jalar con más fuerza, pero ahora resulta que los tres están a la misma altura, ¿no? Porque los tres están siendo parte de esa techumbre del estadio. Entonces los tres tienen la misma altura y lo que va a depender de quién jale más, pues va a ser la posición de la cámara. Ahora, eso nada más es para un instante, ¿no? Y bueno, pues probablemente habría que después considerar otra posición de la cámara en otro sitio, ¿no? Y bueno, pues andar experimentando en donde se genera una mayor fuerza en esa cámara o en los cables que sostienen esa cámara. Ah, ¿cómo ven? Un poquito intenso, ¿no? Sí. Sí, un poquito intenso. Creo que aquí nos tenemos unos mensajes en el chat, creo que es de cuando me salí. Así, sí, creo que sí. Y bueno, pues, ¿cuál es nuestra idea general o nuestro resumen general? Fíjense. Nosotros planteamos la posibilidad de que arriba de un campo de fútbol, hubiera una cámara por ahí volando, ¿no? Entonces esa cámara está atada a tres cables de coordenadas A, B y C. Como no sabíamos dónde colocar esos postes, bueno, pues primero lo que hicimos fue resolver la ecuación del techo del estadio. Pero bueno, si no tuviéramos la ecuación de ese techo del estadio, muy probablemente nos darían algún problema las coordenadas X, Y, Z, de dónde se va a anclar el peso que queremos colgar. Bueno, ya que tenemos esas coordenadas y las coordenadas de la cámara, pues la diferencia entre el punto final y el punto origen me permite encontrar los vectores de distancia. Ya que tengo los vectores de distancia, bueno, pues arreglados en X, Y, Z, pues resulta que elevo al cuadrado sus tres términos y le saco raíz para encontrar la distancia que hay desde la cámara hasta cada uno de sus vectores. Ya que sé la distancia que hay entre la cámara y cada uno de esos vectores, pues cada uno de sus componentes, el 40 lo divido entre la longitud de ese vector y me da la parte unitaria en X. El 25 lo divido entre el vector y me da la parte unitaria en Y. Y así sucesivamente. X, Y, Z, X, Y, Z. Bueno, ya que tengo los vectores unitarios, pues me acuerdo de algo que tal vez te voy a escribir por aquí. Y que lo teníamos escrito al inicio, pero probablemente se nos olvidó. Pues por eso te lo quiero volver a escribir. Nos damos cuenta de que la fuerza, híjole, nada más que no me está escribiendo. Nos damos cuenta de que la fuerza o el vector de fuerza lo podemos nosotros escribir como la magnitud de F por el vector unitario de F. Unitario de F. Ahí está. Déjame, a ver, cerrarla y volverla a abrir, la aplicación, para ver si regresa mejor, corregida y aumentada, ¿no? Ahí está. Vamos a ver, si regresó mejor, nos va a permitir escribir de una mejor forma. Fíjense. Yo les decía que el vector F lo podemos escribir como la magnitud de F por el unitario de F. Y lo bueno es de que nosotros ya tenemos los unitarios. Ahora alguien diría, bueno, pero es que en realidad yo quiero el vector A. Bueno, pues es que el vector A lo puedes escribir como la magnitud de A, lo que valga A, por el unitario de F. Y esa multiplicación te va a llevar A por un cierto coeficiente, más A por otro coeficiente en J, más A por un coeficiente en K. Y eso, pues me va a permitir escribir el vector A. De la misma forma, el vector B por un coeficiente y el vector C por unos coeficientes. Pues resulta que es la parte en X, la parte en Y, la parte en Z, lo que yo tengo que sumar
para encontrar la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Y eso fue lo que hicimos, al ir sumando estos coeficientes unitarios, desde el punto 77, el punto 91 y el punto 87. ¿Por qué? Pues porque es el unitario de X de A más el unitario de X de B más el unitario de X de C. Con eso establecimos el equilibrio sobre el eje de las X, también el equilibrio sobre el eje de las Y y también el equilibrio sobre el eje de las Z. A pesar de que en esta etapa no sabemos cuánto vale la fuerza que pasa por A, la fuerza que vale por B y la fuerza que pasa por C. No lo sabemos, pero sabemos de que a la hora que lo multipliquemos y que lo conozcamos, esa ecuación nos debe de darse. Bueno, pues lo que nos queda es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que por aquí lo observas, y un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, pues alguien se iría a la forma sencilla y diría, pues hay que meterlo en la calculadora, ¿no? Sí, probablemente lo podríamos meter en la calculadora, pero pues, nosotros estamos estudiando una ingeniería y pues, yo creo que lo podemos hacer. Entonces, esas 3 ecuaciones las pusimos a todas en función de B y de C, de B y de C, de B y de C. Y eso nos permite igualar esta A con esta otra A. Y eso lo hicimos en esta zona. Hicimos lo mismo de igualar A con A, también para la segunda y para la tercera función. Y con eso logramos poner 2 ecuaciones en función de C, que no incluyan A. Y como tenemos 2 funciones que están igualadas a B, pues las igualamos. Y ya que las igualamos, pues resulta que nuestra expresión, la de resultado de igualar, pues nada más incluye C y ya no tiene ni A ni B. Y como ya no tiene ni A ni B, pues podemos encontrar el valor de C, eso lo sustituimos en alguna de las anteriores y nos da el valor de B, lo sustituimos en alguna de las anteriores y nos da el valor de A. Entonces, es un proceso un poquito largo, pero yo creo que tiene mucha lógica, muy parecida a la que hacemos cuando tenemos nada más 2 vectores en el plano X y Y. Al fin y al cabo, también hay que despejar de una y sustituir en la otra. Bueno, pues por ahí nuestro problema del día de hoy, un poquito intenso, sí, lo acepto, pero también que nos permite imaginarnos cosas, ¿no? Nos permite imaginarnos, pues que alguien tiene que calcular las cosas de infraestructura, ¿no? Nosotros ahorita probablemente estamos en una casa, probablemente sea de autoconstrucción, probablemente no. Eh, tal vez nos toque ir a un hospital, pero el hospital no creo que sea de autoconstrucción. Y alguien lo tiene que calcular, y alguien se tiene que meter con esas matemáticas, y pues no le debemos de tener miedo, ¿no? Estamos en una carrera de físico-matemáticas, entonces pues no nos espantemos por ellas, ¿no? Y al contrario, pues más bien hay que agradecerle la posibilidad de que podemos entender el mundo a través de las matemáticas. Y pues bueno, yo creo que por ahí podríamos dejar nuestra sesión del día de hoy. Si tienen dudas, ahorita las aclaramos.